Muy buenos días, mi nombre es Claudio Javier Yauyuquipa, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, Extensión Cañar de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Información. El tema a tratar es la normativa legal ecuatoriana dentro de la asignatura del Derecho Informático, que está a cargo el ingeniero Cristian Flores, docente de la asignatura. La normativa legal ecuatoriana. En la Constitución Política del Ecuador, el principio fundamental es la norma de la cual surgen los principios superiores a nuestro sistema procesal penal. Esto define los modelos de los cuales las normas legales regulan el desenvolvimiento del proceso penal. En el artículo 3, numeral 2, establecido como una de las obligaciones fundamentales del Estado, que son, por decirles, asegurar la vigencia de los derechos humanos, a la libertad fundamentales de los hombres y mujeres y la seguridad social. Esto deduciendo a derecho humano, que sería el acceso a la justicia que garantiza la aplicación del debido proceso, esto consagrando con el último numeral del artículo 23, que es el más alto deber del Estado, consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta dicha Constitución. En la Constitución Política de la República del Ecuador, la legislación informática es incipiente. Recientemente se han extendido varias normas del derecho informático. Entre estas se encuentran los convenios internacionales, la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, el reglamento a la ley y comercio electrónico, las reformas del Código Penal. También tenemos lo que son los delitos electrónicos a la ley de las telecomunicaciones. Dentro de los acuerdos internacionales, la República del Ecuador está integrado de diversos acuerdos internacionales de protección de datos, como es el Convenio a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por el satélite Intelsat. También tenemos el Convenio a la Acción de Sistemas Informáticos Nacionales y el acuerdo relativo a la Organización Andina de Telecomunicaciones por el satélite OATS. En la Constitución del Ecuador señala las leyes son el instrumento que su función es ordenar, prohibir algo específico y concreto. Estas normas regulan los efectos jurídicos originarios de la relación entre los derechos y la informática, así que se detallan las, uh, las normas relacionadas al derecho informático. Según la Constitución de la República del Ecuador, dentro de la ley y el Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, nombraremos algunos o mencionaremos algunos artículos que son relevantes. La finalidad y objeto. La representante ley crea y regula el sistema de registros de datos públicos y su acceso a entidades públicas o privadas que administren dichas bases de datos o los registros. También tenemos el artículo 2, que es el ámbito a la aplicación. La representante ley rige para las instituciones del sector público y privado actualmente o en el futuro que administren bases o registros de datos públicos eh, sobre las personas naturales o jurídicas. Dentro del artículo 3 también, que dice la obligatoriedad, en esta ley cada uno de los registros o en las disposiciones legales de cada materia se determinará los hechos y actos de contratos o instrumentos que deban ser inscritas o registradas. Dentro del artículo número 4, la disponibilidad y la información. Aquí las instituciones del sector público o privado, las personas naturales que actualmente o en el futuro administren estas bases de datos o registros de datos públicos son los responsables de la integridad, de la protección y el control de los registros y las bases de datos que están ellos a su cargo. Dentro del artículo 6, la accesibilidad y la confiabilidad son confidenciales. Los datos de carácter personal, tales como la ideología, afiliación política o sindical, etnia. También tenemos lo que es la etnia, el estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atientes a la intimidad personal, y en especial aquella información cuyo uso público altere contra los derechos humanos. También tenemos el artículo número 13 de los derechos y registros de datos públicos.
son los registros de datos públicos, el registro civil, la propiedad mercantil, societario, vehicular, de naves y aeronaves. También tenemos lo que son las patentes, la propiedad intelectual, los registros de datos crediticios y los que en la actualidad o en el futuro determinan la dirección nacional de los registros públicos. También tenemos el artículo número 23 que dice el registro mercantil. Estos registros mercantiles serán organizados y administrados por la función ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Dentro del artículo número 23 también que nos dice del sistema informático, el sistema informático tiene como objetivo la tecnificación y la modernización de los registros empleando las tecnologías de información, bases de datos y lenguajes informáticos estandarizados, protocolos de intercambio de datos seguros, esto que permitan el manejo de la información adecuada y recibida. También capture archivos, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, certifique los procesos de manera tecnológica la información de sus datos registrados. Dentro del artículo número 25, la información física y electrónica para efecto de la sistematización de la interconexión del registro de datos, sin perjuicio de la obligación de mantener la información en el soporte físico como determinadas las diferentes normas de registro. Dentro del artículo número 26, la responsabilidad del manejo de las licencias. Esto dice las registradoras o registradores de máximas autoridades, a quienes a cada uno se le autoriza un específico manejo de las licencias para acceder a los registros de datos autorizados por la ley. Estos serán las responsabilidades directas, administrativas, civil y penal por el mal uso de la información. Dentro del artículo número 23, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos créase la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos como organismo de derecho público, como personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera, o al Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Su máxima autoridad de representante será la directora o el director nacional designado o designada por la ministra o ministro. Es todo a lo cuanto he podido decir en cuanto a la normativa legal ecuatoriana. Muchas gracias.